Pues estamos hoy un poco asustados por lo delicado del tema que vamos a tratar. Si dices que estás asustado ya para empezar. Ya estamos asustados. Sobre todo Mardía está asustadísima. Sí, seguro. Pero a la vez estamos, ¿qué sería lo contrario de asustados? Muy tranquilos. Entusiasmados porque hemos traído a la persona adecuada para tratar este tema. Vamos a hablar sobre medicina amazónica, ampliación de la conciencia, ceremonias espirituales con el uso, no sé cómo llamarlo, de plantas maestras o de plantas que pueden abrir, ¿no? Como ese aspecto espiritual, y para eso estamos con Manuel Villaescusa, que luego os lo iré presentando, pero bueno, basta decir que es psicólogo y uno de los que más sabe o mayores especialistas que yo conozco en el ámbito de la medicina amazónica y del uso psicoespiritual o psicológico y espiritual de este tipo de sustancias, que ahora habrá que definir todo esto, porque él tiene además también una parte científica, has colaborado en varias universidades y has dado charlas y estás muy atento también a las publicaciones científicas, y luego una parte vivencial y experiencial de un montón de años trabajando con estas sustancias en los países y lugares donde es posible hacerlo legalmente, como por ejemplo en Brasil. Y entonces estamos asustados y desasustados, ¿no? Sería las dos cosas, entusiasmados. Así que venga, Mardía. Muchas gracias, Manuel, gracias por venir a nuestra casa. Manuel Villaescusa, lo he dicho, ¿no? Se llama Sí. Manuel Villaescusa. Luego os dejaré también su Facebook si alguien le quiere seguir en redes sociales o un email. Venga, primera pregunta. Hala, yo. La familiar. Venga. Sí, le toca a él. Vale, venga. A mí personalmente lo que más me interesa sería la parte, bueno, me interesa todo, ¿no? De este tipo de experiencias, pero tal vez podemos empezar preguntándote por la parte psicológica. ¿Son realmente instrumentos que valen para sanar? Porque por lo que sea, en diferentes ámbitos, incluso en ámbitos de psicología y de psiquiatría oficial y aparentemente muy serios, tienen la fama contraria, como sustancias como terribles y peligrosas que pueden llevarnos a enloquecer. En el pasado se las llamaba, ¿no? Tú recuerdas estos psicotomiméticos, ¿no? Porque se supone que mimetizan estados psicóticos muy peligrosos. Sin embargo, el uso que se da ahora es un uso que es como terapéutico. ¿Valen realmente para sanar estas sustancias? ¿De qué manera? Háblanos un poco de esto, Manuel. Bueno, esto que has mencionado de psicotomiméticos esto sucedió al principio de toda esta aventura de las sustancias psicodélicas en Occidente, que fue con el descubrimiento de la LSD por Albert Hofmann. Entonces, lo que vieron, los efectos que tenía, al principio se pensó que eran los mismos que sufrían los esquizofrénicos cuando tenían crisis psicóticas. Uh-huh. Entonces, al principio, estas sustancias eran usadas en la formación de psiquiatras para comprender mejor a sus pacientes. Entonces, se provocaban como una psicosis temporal para poder experimentar lo que vivían sus pacientes y poder desarrollar mayor comprensión, mayor empatía. Lo que pasa es que ese modelo rápidamente se vio claro que no tenía mucho que ver, ¿no? Una crisis psicótica con una experiencia psicodélica. Y ahí empezaron a desarrollarse como las dos ramas de terapia con psicodélicos. Esto fue por los años 50, 60, que fueron principalmente la rama psicodélica y la rama psicolítica. Se dividió en estas dos escuelas. Salvador Roquet, por ejemplo. Sí, Salvador Roquet estaba más como en la rama psicodélica. En la rama psicodélica el modelo eran dosis muy altas podía ser LSD o psilocibina, pocas sesiones, y lo que buscaban era una experiencia cumbre. Y lo que veían es que después de esa experiencia cumbre había un efecto terapéutico marcado. Sobre todo se empezó con el tratamiento del alcoholismo. La palabra psicodélico la acuñó el doctor Humphrey Osmond, que era inglés, pero trabajaba en Canadá, en un centro de adicciones, para curar adicciones. Y el razonamiento fue este. Él vio que los alcohólicos, cuando sufrían un delirium tremens, que es una experiencia terrible, ¿no? Ves alucinaciones muy, muy negativas, de mucho sufrimiento, con animales que salen por debajo de la piel y tal. Pero lo que vio es que después de sufrir un delirium tremens dejaban de beber.
Entonces, claro, cuando apareció el LSD, pensó, ¿y si provocamos un delirium tremens y dejan de beber? Y lo que vio es que sí, que dejaban de beber, pero la experiencia no tenía nada que ver con un delirium tremens. Al contrario, solían ser experiencias místicas de, pues eso, de unión con el todo, de profunda comprensión del misterio del universo, todo lo que... una experiencia espiritual. Y cuanto más intensa era esa experiencia espiritual, vieron que mejor resultado terapéutico tenía. Y ahí este doctor, Humphrey Osmond, desarrolló la palabra psiquedélico. Sí. En una correspondencia con Aldous Huxley, el escritor inglés, que él abogaba por otra palabra mucho más engorrosa, que ahora ni me acuerdo, así que estuvo bien que se quedase con yo tampoco me acuerdo, estoy a ver si la recuerdo, tampoco me acuerdo. Era como algo con fanerímico, ahora no me acuerdo, pero nada, no pegaba, menos mal que... Esto de provocar así como un choque brutal de delirium tremens es una cosa que me encaja mucho con cierto tipo de pensamiento psiquiátrico, con perdón, ¿no? Como por ejemplo desde la teoría del electroshock, pero ha habido también psiquiatras que han querido como contagiar enfermedades terribles a la gente para llevarles a este tipo de estados, ¿no? Como a un estado de delirio, ¿no? Desde el cual puedan tener como una especie de gran insight o algo parecido, ¿no? Sí, eso es un poco la técnica también que usaba Salvador Roquet. Salvador Roquet usaba dosis muy altas de varios psicodélicos. Fue una de las primeras personas, además, que recuperó los psicodélicos tradicionales en las culturas en México, ¿no? Pues hay el ololiuqui, el peyote, los honguitos también, y los usaba junto con LSD, ketamina, y el setting, digamos, el entorno en el que hacía estas ceremonias, lo que buscaba era provocar el caos más absoluto, es decir, ponía proyecciones de vídeos con violencia, sexo, sangre, ponía varios sonidos en distintos, todo como a la vez, con distintos altavoces, pues podías tener igual el sonido rechinando una uña sobre una pizarra, en el otro altavoz la voz de Hitler gritando, eso cuando pegaba muchísimo. Entonces él lo que buscaba era como una desorganización del ego, ¿no? Como una disolución del ego y pasar a través de la locura para luego favorecer como una reconstrucción, pero de una manera más saludable. Sí, él parece como lo ideal para una primera cita. Ahí llevé yo a Mardía en nuestra primera cita. Perdón. Entonces, había mucha polémica alrededor de Salvador Roquet, ¿no? También tuvo casos de éxitos muy sonados, de gente que se curó con él, pero también gente que se quedó pues peor de cómo estaba antes. Un mensaje de nuestro sponsor. ¿Cómo que no hay sponsor? Bueno, no pasa nada. Aprovecho para echarle un poquito de morro y sponsorizarme a mí mismo, mostrándote mi libro que he titulado de manera tal vez un poco irónica y sin duda mordiente: Las enfermedades mentales no existen, son los padres, donde dedico un largo capítulo y medio a hablar de la manera más honda y profunda que yo he sido capaz, filosóficamente, epistemológicamente también, y por supuesto con sentido del humor, tanto que algunas personas me han dicho que casi parece un monólogo filosófico del tema que hoy nos convoca y que tan brillantemente está desarrollando Manuel Villaescusa. Por supuesto hablo de muchos otros temas más, de psicología, de filosofía y de espiritualidad. Todo el mundo que lo ha leído me ha dicho que le ha gustado mucho, estoy recibiendo muy buen feedback, no puedo estar más contento. Está en Amazon, dejaré los enlaces por debajo. Hay dos versiones, una que ya está agotada y otra que todavía se puede comprar en cualquier parte del mundo, así que nada, ya está, lo dejo más. También pongo por aquí el índice para que si a alguien le interesa puede echarle un ojeado a este capítulo que he llamado Psicofármacos de verdad, en el que hablo del tema que nos ocupa. Psicofármacos son medicinas del alma. Me permito también aquí hacer un juego de palabras y ya está, no me enrollo más, damos paso de nuevo a la entrevista y nuestro invitado. Muchas gracias. Entonces, esto nos lleva hasta el final de los años 60. Hasta entonces, los psicodélicos, sobre todo el LSD,
fueron como la medicina más estudiada, la que tuvo más publicaciones científicas, hubo varios congresos internacionales, era como lo más en psiquiatría. ¿Qué pasó? Que salió del ámbito psicoterapéutico. Además salió, no sé cuánto tiempo tenemos, pero la historia de cómo salió. Timothy y toda esta movida. En realidad, quien lo sacó más fue el escritor Ken Kesey, el que escribió Alguien voló sobre el nido del cuco. Él escribió ese libro, ganó muchísimo dinero porque vendió mucho. Y es un buen libro. Es un buen libro, es muy buen libro. Y él también la inspiración la encontró porque fue, ¿cómo se dice? Se presentó voluntario para estudios de la CIA que estaban haciendo, se llamaba un proyecto, se llamaba MK Ultra, Mind Control Ultra, ¿no? Y era la CIA que quería explorar cómo estas sustancias podían ser usadas en el lavado de cerebro, en interrogar a espías soviéticos, imagino, cómo manipular la conciencia, ¿no? Y lo que pasó es que, claro, que el Ken Kesey en estas pruebas, además, hace poco, recientemente, oí una entrevista suya, contaba que durante varios años, creo que fueron como 6 años, una vez por semana iba ahí a una habitación ahí de un centro de la CIA y ahí le daban un psiquedélico. Estuvo muchos años. Qué locura. Y luego logró sacar un poquito de ahí y ahí con el dinero que ganó con el Alguien voló sobre el nido del cuco, fletó un autobús que se llamaba Further, ¿no? Eso escribió un libro muy bueno Tom Wolfe, el Electric Kool-Aid Acid Test. Y fue por todo Estados Unidos con una banda de hippies, se llamaban los Merry Pranksters, a difundir como el credo psiquedélico. ¿Qué pasó? Que los jóvenes que tomaban ácido generalmente se volvían pacifistas. También fue por eso que la CIA paró de experimentar con eso, porque claro, se desarrollaba como una manera de pensar que no iba en la misma dirección que la CIA o el gobierno. Entonces, esto era en los tiempos de la guerra de Vietnam. Y hubo todo un movimiento de contracultura en el que, quemaban las cartillas, quemaban los carnet de identidad, se negaban a ir a la guerra de Vietnam, protestaban contra la guerra de Vietnam. ¿Y qué hizo entonces el presidente de entonces, que era Nixon? Lo prohibió. Eso, una sustancia que te hace sentir pacífico, pues claro, que tiene ningún uso y totalmente prohibida y no vale para nada, ¿no? Está claro. Lo prohibió y además favoreció toda una campaña en los medios de comunicación. Pues, la guerra contra las drogas. Sí, ¿no? Y con noticias alarmistas. El enemigo público número 1. Contando que el LSD cambiaba los cromosomas, con estudios que han sido ya demostrados que eran totalmente falsos, que provocaban la locura, que provocaban suicidios, pues un poco como lo que hacían con la marihuana, con lo del Reefer Madness, ¿no? Que veías estas películas que uno fuma un poquito que se tiraba por la ventana. Y empieza ahí a matar a gente. O a tirarse por la ventana. Había algunos anuncios que se le daban 2 cargadas a un porro y se tiraba por la ventana. Sí. Pues de ahí vienen todas estas como que son leyendas urbanas. ¿Qué pasó? Que al prohibir estas sustancias se secó completamente la fuente de los fondos para la investigación científica, que muchos vienen del Estado. Y durante decenios el interesarse científicamente por los psicodélicos era una sentencia de muerte en la carrera de un científico, es decir, nadie se acercaba a eso. Y es muy curioso porque hubo como una especie de extirpación de todos esos años, al menos en el estudio de la psicología en las universidades. Cuando yo estudié psicología, nadie mencionó los psiquedélicos, ni todos estos años que fueron más de 30 años en el que fueron usados con mucho éxito en muchísimos tipos de problemas psiquiátricos, en alcoholismo, no solo, también depresión, tratamiento del estrés postraumático, en trastorno obsesivo-compulsivo y con muchísimas publicaciones. Todo eso se
se Censuró. canceló. Pero sí, yo tampoco escuché durante la carrera ni una palabra. Y cuando yo hice mis jornadas y llevé a algunas personas a hablar de estudios científicos que se estaban haciendo con sustancias en ese momento, como el de José Carlos Bouso, con el estrés postraumático, con el MDMA en mujeres violadas, con resultados muy interesantes, casi quisieron echarme de la facultad. Se firmó un manifiesto para echarme de la facultad entre varios profesores. Y esto lo contaré algún día, haremos un vídeo porque es flipante el tema. ¿Sí? Claro, es que había, pues eso, una reacción de censura tremenda. El José Carlos Bouso, que era hizo un estudio pionero sobre el tratamiento de estrés postraumático con MDMA, en cuanto él estaba haciendo ese estudio en un hospital, un periodista... Sí, trascendió un poco a los medios, salió hasta en el telediario, yo me acuerdo. ¿Cuánto salió en el telediario? Al día siguiente, un mandamás de, creo que era el gobierno del PP, entonces llamaron al director de la clínica diciendo, vamos, o paras esto, tu cabeza rueda, y ahí, claro, se paró absolutamente todo. Con la pena que esto estamos hablando de hace más de 20 años y ahora los estudios que se están haciendo de MDMA en Estados Unidos con el tratamiento de estrés postraumático, sobre todo en veteranos del ejército norteamericano, pues está saliendo como estudios pioneros eso. Que están demostrando que la MDMA es muy eficaz en el tratamiento del estrés postraumático. Pues aquí lo estábamos haciendo hace 20 años. Sí, un compatriota español nuestro, sí, lo estaba haciendo y eso ha quedado como silenciado, como dices, ¿no? Sí. Entonces, como en los años 90, que fue más o menos cuando sucedió esto, al mismo tiempo empezaron a surgir, sobre todo en Estados Unidos, los primeros estudios sobre psicodélicos, ¿no? Y eso fue creciendo hasta ahora que se está hablando del renacimiento psicodélico. Ahora hay muchísimas centros universitarios estudiando sobre los psicodélicos, hay muchos estudios sobre pacientes de distintas patologías psiquiátricas que se están desarrollando y con resultados muy positivos, sobre todo en el estudio de la depresión, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, aunque no se haya acabado todas las pruebas que hacen falta hasta poner en el mercado un nuevo medicamento, como los resultados previos son tan buenos, existe esta figura que es el uso compasivo, compassionate use. Entonces permiten a las personas que sufren, en este caso es depresión resistente a tratamiento convencional. Sí, fármaco resistente. Sí, entonces a estos les permiten tomar psilocibina. Entonces esto en Estados Unidos, también en Suiza están abriendo. Entonces son en casos, creo que te hacen elegir al paciente entre electroshock y psilocibina. Entonces, las dos cosas, ¿no? Eso sí. Entonces estamos ahí en un momento pues bastante positivo. Esto también pues presenta retos, ¿no? Si quieres luego también podremos hablar de esto, qué es lo que se avecina. Pero lo que se avecina es bastante impresionante porque se están invirtiendo millones de dólares en el desarrollo de la medicina psicodélica. ¿Cómo se manifestará esto? Pues no lo sabemos. Los que hemos estado trabajando en este campo durante muchísimos años, pues tenemos como una idea de lo que funciona, de cómo nos gustaría que fuera. Por lo que se está viendo, yo lo que veo es que lo que se está haciendo ahora se está haciendo bien, en el sentido de que, claro, son terapias que se hacen todavía en un hospital, pero intentan arreglar la habitación del hospital pues lo más bonito posible, ponen luces psicodélicas, lámparas de estas de lava. Sí. La sustancia te la dan en un cafito bonito y con decoración. Sí, ponen música, pues eso, como muchos, así como velos colorados, tienes un terapeuta hombre y un terapeuta mujer a cada lado de la cama, cada uno ahí dándote la mano. Entonces lo están haciendo bien. Lo que pasa es que, claro, como son estudios de corporaciones que son privadas, pues han querido patentar esto. Entonces, por ejemplo, han querido patentar esta manera de trabajar en el que hay un hombre a un lado y otra mujer y que te dan la mano. Entonces, claro, todos los terapeutas underground que han estado años haciendo esto, pues están indignados. No solo porque además esta manera de trabajar estos terapeutas la han cogido de la experiencia de todos estos años, claro. Sino que además ahora, en teoría, si va adelante esta patente, pues hasta te prohibirían
el Claro, trabajar. Como has trabajado. Bueno, en el ámbito transpersonal se llega a patentar hasta la respiración, así que ya con Claro. esto ya tenemos una idea, ¿no? Que luego por eso tienes que ir poniendo nombres diferentes. Cuando haces una respiración hay que inventarte un nombre para decir, no, esto no es la respiración patentada, es otra forma de respirar, ¿no? Sí. Una cosa muy graciosa sobre esto es que, por ejemplo, Francia, que es un país muy prohibicionista, hay 2 países en el mundo en el cual la ayahuasca es ilegal, que han hecho una ley prohibiendo la ayahuasca. Es Francia y ahora recientemente, este año, ha sido Italia. No sabe por qué. ¿Ah, sí? Sí, Qué este raro. año en Italia, después de, además, al acabar la pandemia, han prohibido la ayahuasca. Y Francia también tiene prohibido la respiración holotrópica, este ejercicio así de respirar. Pues es una genialidad, vamos, lo de prohibir la respiración. Claro, entonces si tú vas a Francia y respiras así rápido, te viene ahí un policía, no, tu respiras lentement, Ni siquiera puedes respirar para consumo propio, ¿no? Nada, prohibido, ¿no? fuerte, intensamente, Sí. mal. Hay que respirar con cierto cuidado. Claro, pero es muy, muy fuerte según te escucho hablar, ¿no? Sí. De cómo de alguna manera intenta, como pues las diferentes sustancias intentan como insertarse en el sistema, ¿no? Y frente a eso estaría como el uso que han hecho las sociedades tradicionales, Sí. ¿no? ¿Qué tienen las sociedades tradicionales que enseñarnos en ese sentido? Después de todos los años que tienes de experiencia, estudio, etcétera. Fundamentalmente, la actitud hacia estas sustancias y la actitud hacia los estados modificados de conciencia es completamente distinta. En nuestra cultura hay mucha desconfianza, hay mucho miedo, hay represión, hay prohibición. En las culturas, muchas culturas indígenas, lo que hay es completamente contrario. Valorización, respeto, es parte importantísima de su cultura, es una actitud completamente distinta, yo diría opuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas tradiciones, en estas culturas, quien suministra la planta es la persona como más valorada de la tribu, es el sabio. Normalmente pues es una persona ya de una cierta edad, que ha seguido un percurso, que ha hecho un gran esfuerzo para aprender toda esta tradición, que le ha llegado pues después de un aprendizaje larguísimo con otro chamán o curandero mayor que él. Es como quien mantiene viva la tradición y se presenta a los jóvenes generalmente como un rito de paso. Cuando los jóvenes empiezan ahí con la pubertad, en estas tradiciones es cuando tienen este rito de paso en el que se les da esta sustancia que contribuye a que ellos se sientan que entran en el mundo de los adultos. Tiene una importancia muy grande. En nuestra cultura prohibicionista, curiosamente los jóvenes también lo están usando como rito de paso. Si tú vas a un festival de estos, una rave o festival de música electrónica, pues tú ves que los jóvenes están tomando estas sustancias. Pero ¿qué pasa? Como es algo que está prohibido, pues no hay, digamos, una figura así de experta que les pueda enseñar cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de una manera segura. Entonces se dan accidentes. Yo estuve trabajando en un festival de música electrónica que se llama el Boom, el festival, y trabajaba pues en una tienda donde varios terapeutas estábamos ahí ayudando a los que estaban teniendo experiencias difíciles. Y claro, venían jóvenes que no sabían cómo tomar esas sustancias. No tenían ni idea de la dosis que habían tomado, mezclaban muchísimas sustancias, lo mezclaban con alcohol. Entonces ahí pues los festivales hacen un esfuerzo como para suplir, ¿no?, esa carencia de experiencia, ¿no? Están grupos como el de Energy Control que van a los festivales y analizan las sustancias para que al menos los jóvenes pues sepan que se están metiendo. Y luego también pues hay estos sitios donde
quien esté pasando por un momento difícil pues puede ir ahí y recibir la ayuda de terapeutas que saben cómo ayudar en estos casos. Entonces yo veo ahí una grandísima diferencia, ¿no? Es como si nuestra cultura fuera fóbica hacia esto y las culturas indígenas fueran fílicas, ¿no? Como que buscan y valorizan esos estados de conciencia. Jo, qué interesante, ¿eh? La verdad es que si yo estuviera escuchando esta charla y todo lo que nos está contando Manuel Villascusa, me suscribiría rápidamente a este canal. Lo comentaría, daría like y lo compartiría. Que es que quiero preguntarle un montón de cosas, pero prefiero que lo hagas tú, Mardía, que si no luego me echan la peta en comentarios. Bueno, cuéntanos qué sucedía o qué parece que sucedía en Eleusis. En la Grecia antigua. Es que nos ha contado que tenía una máquina del tiempo, entonces ahora... Ha salido recientemente un libro muy interesante, se llama La llave de la inmortalidad, y en el libro enseña que recientemente en el trabajo de arqueología ha habido como una revolución tecnológica y se puede analizar los restos de las sustancias que se encuentran en recipientes, pues igual que han sido encontrados en sitios de hace miles de años, ¿no? Desgraciadamente, en Eleusis, que todavía pues hay un montón de recipientes, en el momento en el que los descubrieron, los lavaron tanto que no ha quedado absolutamente nada. Y eso es una tragedia, porque uno de los grandes misterios de la historia es que era el Kikeon, que era la sustancia que tomaban ahí en Eleusis y que producía estados de revelación mística en todos los que participaban. Así que todavía, y no sé si alguna vez llegaremos a saber, no sabemos lo que era el Kikeon. Pero en cambio se ha podido analizar los restos en recipientes en centros de excavaciones arqueológicas de culturas precedentes a la agricultura, es decir, cuando éramos todavía cazadores-recolectores. Y curiosamente el yacimiento este que menciona está en Cataluña, está cerca de Tarragona, y ahí han encontrado unos recipientes enormes datados de esa época, de antes de la agricultura, de las ciudades. Paleolíticos. Sí. Y han analizado qué había ahí. Y lo que han encontrado son restos de cerveza y de silocibes. Es decir, que la teoría de este libro, que nosotros desarrollamos la agricultura no para comer alimento, sino porque no había bastante cerveza en las reuniones estas que cada vez se hacían más grandes, porque eran de miles de personas. Los cazadores-recolectores pues eran pequeños grupos, igual de 100 personas, pero una vez al año se reunían en un centro y hacían estas ceremonias enormes, donde había estos recipientes de miles de litros, y tomaban pues, lo que se ha visto que era cerveza fermentada con honguitos. Y la teoría, que es bastante interesante, es que nuestra civilización nació de estos acontecimientos, en el que pues eso se empezó a desarrollar ahí se imagina pues una espiritualidad. La cuestión es que ya en aquella época se tomaba cerveza con honguitos. Bueno, las sustancias sagradas está en el origen, yo diría, de casi todas las culturas conocidas hasta donde se ha podido investigar, y también como en el cimiento del grecolatino, que sería como la base más incluso de la lógica racional y filosófica, y el famoso y absurdo paso del mito al logos, ¿no? Ahí también está Eleusis, como dice Mardía. Sí, sí. Y anterior a eso todavía están los Vedas. Y los Vedas con el Soma, el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Eso es todavía anterior. Es decir, está a la raíz de nuestra cultura. El que nuestra cultura sea tan fóbica a todo esto es un misterio, porque está realmente... El mundo de la libertad, es verdad, el occidente, como de la libertad y el libertinaje y el todo vale, no hay reglas ni normas, y sin embargo este tipo de sustancias que tienen una apertura hacia lo espiritual o lo sagrado, prohibidas, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Claro, la teoría de este libro, La llave de la inmortalidad, es que todo ese movimiento fue cancelado por el cristianismo. Es decir, que
La idea es que cuando llegó Jesucristo y el cristianismo empezó a desarrollarse, estaban todavía estas prácticas en pleno auge. Y se supone que se solaparon en un cierto momento, es decir, que hubo como un primer momento en el que las primeras prácticas cristianas se tomaban este tipo de sustancias. Y por lo que en el libro también muestra bastantes pruebas arqueológicas de primeros cristianos con honguitos o tomando honguitos. Lo que pasa, en la teoría de este libro, es que quien oficiaba, quien preparaba la medicina y quien oficiaba todos estos rituales eran mujeres. Y enseguida el cristianismo se transformó en un movimiento patriarcal. Es decir, que desconfiaba mucho de mujeres en estado alterado de conciencia. Jolín, qué políticamente incorrecto nos hemos puesto en un minuto. La Inquisición se puede ver también como un ataque a esta sabiduría. Este hombre, el que escribió este libro, La llave de la inmortalidad, logró entrar en la parte prohibida o secreta de la Biblioteca del Vaticano y logró recuperar los anales, es decir, las minutas de los juicios de la Inquisición. Y una cosa terrorífica que descubrió es que en gran parte de estos juicios acusaban y luego quemaban a madres y hijas juntas, porque era una sabiduría que iba en línea matrilineal. Wow. Es decir, que veía que en muchísimos casos acusaban a la madre y a la hija. Y haciendo eso y matándolas a las dos, cortaban la transmisión. Sí, de raíz, literalmente. Sí, ¿no? Joder. Sí. Madre mía. María, ¿qué nos cuentas? Bueno, vamos a hacer este primer vídeo, lo estamos enfocando sobre todo a la historia y también estamos viendo como detalles muy curiosos en la historia de la prohibición. Luego vamos a intentar grabar, si el tiempo nos acompaña, otro vídeo con Manuel Villaescusa hablando sobre los efectos psicológicos, las sustancias como terapia, como apertura espiritual, y luego, si podemos, también le haremos algunas preguntas personales, a ver si conseguimos llegar un poco a su corazón, que es lo que más nos gustaría. Así es. Pero tienes que decir algo más, porque a María, como le gusta escuchar, si no parece que solo hablo yo. Pero si ya he hablado, vamos con el siguiente vídeo y ya está. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo en redes sociales. Vamos con el siguiente vídeo. Y para los Patreons, estamos compartiendo ahora una reunión mensual de 1 hora en Zoom privada con Patreons y miembros que están apoyando el canal. Cualquiera que lo quiera hacer puede hacerlo en Patreon, dejo el link al final, también en el botón unirse del canal. Y gracias, Manuel. Ya está, gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Joder, vamos, qué nivel. Esto es para sincronizar audio y vídeo, ya. Tenemos un nivel que no se vea más bien. Así Estás haciendo muchas bromitas tú hoy, ¿eh? Sí, hoy estoy desatado.